Hola, ¿qué tal estás? Vamos a explicar en este vídeo la herencia ligada al sexo, que es la última parte del tema de genética mendeliana. Si has hecho los ejercicios que te mandé antes de Semana Santa, en la última hoja de los apuntes te pedía que hicieras un esquema sobre la determinación sexual, la determinación del sexo. Es decir, por qué los organismos que tienen reproducción sexual, porque hay muchos organismos que tienen reproducción asexual, ¿qué es lo que hace que sean masculinos o que sean femeninos, que sean machos o que sean hembras? Hay muchas maneras de determinar el sexo. Por ejemplo, en algunos organismos la determinación es ambiental, es decir, que según, por ejemplo, las condiciones de temperatura o de concentración de sales en las que se desarrolle el embrión, va a dar lugar a machos o hembras. Esto ocurre, por ejemplo, con las tortugas o con algunos peces. En otros casos tiene que ver con los genes, pero en otros organismos, entre ellos los seres humanos, lo que tiene que ver, lo que hace que unos individuos seamos hembras y otros seamos machos, tiene que ver con un par de cromosomas que llamamos cromosomas sexuales. Puede ocurrir que, bueno, interrupción, para que refresques tu memoria. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 46. Y de estos 46 están en parejas. Tenemos 23 pares. Tenemos 23 pares. Pues de estos 23 pares, 22 pares son autosomas. Se me olvidó y escribí en la pizarra. Y un par es el par sexual, porque es el que va a determinar si somos hembras o machos. Cuando los dos cromosomas del par sexual son idénticos, no idénticos, son iguales, del mismo tipo, estamos hablando de una mujer o de una hembra. Cuando los cromosomas del par sexual son distintos, estamos hablando de un macho. Te recuerdo que esto en los mamíferos, porque en algunas aves, como por ejemplo en las gallinas, los que tienen el par sexual distinto son las hembras y los que tienen el par sexual igual son los machos. Esto depende del tipo de especie. Os pongo XX para representar a las mujeres, XY para representar a los varones, porque los problemas que haremos nosotros serán de este tipo, ¿de acuerdo? Y me dirás, bueno, María, ¿y esto qué tiene que ver con la genética? Porque hasta ahora estábamos haciendo problemas en el cual estudiábamos pues cómo se hereda el carácter de la miopía o cómo se hereda que los pollitos tengan las plumas grises o marrones o amarillas o que las flores den, pues es que hay algunos genes, que los genes, te recuerdo que son los que luego se expresan y dan lugar a determinados caracteres y a un fenotipo, algunos de esos genes están aquí, en el cromosoma X. Los genes que se encuentran en el cromosoma X los llamamos genes ligados al cromosoma X. Y tú mismo te puedes dar cuenta. Si hay un gen que va aquí o que va en este trocito del cromosoma X, podrá estar también aquí, pero no se va a encontrar en el cromosoma Y. Por lo tanto, la herencia, es decir, los resultados de los problemas de genética no van a ser iguales para machos o para hembras. Por ejemplo, si aquí el X, este gen rosita, es recesivo, en las mujeres va a tener que estar dos veces para expresarse. Y en cambio, en los hombres, con que esté una vez, con que esté en el cromosoma X, ya se va a expresar, porque no hay ningún otro gen, no está el otro alelo en el cromosoma Y. Así que las cosas van a cambiar y van a cambiar y mucho. Así hay que estar muy atentos en los problemas si nos dicen que el gen está ligado al cromosoma X. O a veces nos dicen directamente que están ligados al sexo. Cuando nos dicen que un gen está ligado al sexo, normalmente se refieren a que está en el cromosoma X, porque el cromosoma Y tiene muy poca información. Es un cromosoma muy pequeñito que ha perdido algunas de sus partes, de sus estructuras, y por lo tanto no contiene apenas información genética, aunque también hay algunos genes que sí se encuentran en el cromosoma Y y que también se transmiten. Y obviamente esos solamente van a aparecer en varones. Veremos algún caso, aunque son muy poquitos, ¿vale?
Hay una parte que os dicen en vuestro libro, yo esto no le voy a dar más importancia, hay una parte en la cual los cromosomas X e Y se aparean. Acuérdate que cuando estábamos explicando la meiosis y decíamos que se separan, había una de las fases en las cuales ocurría la recombinación. Es decir, que se entrecruzaban las distintas cromátidas de los cromosomas homólogos, de los cromosomas de la pareja, e intercambiaban información. Pues bien, aunque estos dos cromosomas sean diferentes, en el caso de los varones, sí que hay una parte que es homóloga, sí que hay una parte en las cuales pueden intercambiar información. No te líes con esto a la hora de hacer problemas, que lo sepas para segundo de bachillerato, pero de momento esto no nos interesa. Siempre que nos hablen de genes ligados al sexo o ligados al cromosoma X, nos hablarán de la parte en la cual no hay recombinación genética.